ya pues, entramos en semana evaluativa. A partir del próximo corte vemos digestivo. En digestivo más bien algo muy activo de parte de los estudiantes. Ya ahí el docente empieza por fin a descansar, ¿cierto? Ya son ustedes los que hacen la clase, ¿cierto? Los que enseñan, todo eso. Ya el docente es un agente más pasivo y ustedes son más activos en esto. Bien, mi sugerencia también para el segundo corte es, como siempre, pues, estudiar de manera muy juiciosa y este es un corte donde casi todo el parcial, para que lo sepan, es sobre todo problematizador. ¿Sí? O sea que lo que haya que saber de memoria van a ser cosas o datos muy concretos, pero en general lo que más se hace en este examen es comprensión, ¿sí? Aplicación y análisis, ¿cierto? Esas son las tres cosas más importantes, mucho más que recordación, aunque sí, hay cosas que uno tiene que saber. La verdad es que no es un examen que esté orientado a eso. La recordación es un nivel cognitivo muy bajo, lo que no significa que las preguntas sean fáciles, ¿no? A veces una pregunta puede ser muy difícil intentando uno recordar, pero pues es invertir mucho cerebro en algo que en cualquier momento uno puede consultar en internet, ¿sí? En cualquier circunstancia. En cambio hay otras cosas en las que es más difícil pedirle. Buenos días. Hola, Caqueta. Buenos días. Samuel, te saludar. ¿Qué? ¿Qué buenos días? Buenos días. Ok. Muy bien, entonces la comprensión es básica acá. Muchas veces las herramientas en línea no les dan la comprensión como tal, ¿sí? Mucho menos pues, para analizar. Para aplicar de pronto sí, hay muchas aplicaciones hoy día que van a ayudar con ese proceso. Hoy entonces nos ocupa este tema que es el tema de la homeostasis, ácido base. Muy bien, ya hemos hecho hincapié anteriormente que homeostasis y equilibrio son dos conceptos diferentes, a pesar de que en los libros de texto, yo me imagino más que por tradición, quizá de pronto por vender el libro, pues se utilizan intercambiablemente. No hay posibilidad de que estos conceptos signifiquen lo mismo, aunque pues si ustedes van a los modelos de lenguaje y discuten un poco acerca del concepto, te van a decir que es equilibrio dinámico o equilibrio en otro sentido, pero la verdad es que mi invitación es a ver la homeostasis como un concepto distinto de lo que es el equilibrio. Y hoy, por ejemplo, es una oportunidad para ver que no son lo mismo. Ustedes con este tema ya tienen una introducción, o sea que pues no voy a dar por sentado que ya todo esto está en sus mentes y que habita y que allá se mueve perfectamente, pero sí lo hago con mucha confianza porque veo que ustedes el semestre anterior algo de esto vieron. Entonces, en principio, pues podría considerarse que este tema tiene como dos alas dependiendo de los sistemas involucrados. Hay una ala respiratoria y hay una ala metabólica. Pues hoy nos vamos a ocupar sobre todo de esta última, porque al ala metabólica del problema también se le llama el ala renal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones. Pues esto podría ser para muchos algo muy trivial, pero pues la idea también del docente no es ocuparse de los que van adelante, sino de quienes de pronto necesitan que se les recuerde estos conceptos, ¿no? Entonces quisiera saber si ustedes recuerdan el concepto de ácido y el concepto de base. Adelante, adelante. Ácido, base, ¿cuál es el concepto que tienen de ácido? ¿Cuál es el concepto que tienen de base? Todo está medido por los hidrogeniones. Todo está medido por los hidrogeniones, ¿ok? Y en ese sentido, la relación exacta entre un ácido y un hidrogenión sería ¿cuál? Bajos. La concentración. La concentración de hidrogeniones. Si es ácido, pues bajos hidrogeniones. Si es ácido, bajos hidrogeniones. bajos hidrogeniones. ¿Tú qué dices? Si es ácido, bajos hidrogeniones. Ah, no, son altos. ¿Altos hidrogeniones? Sí, son altos. ¿O normales? No, son altos. Altos hidrogeniones. ¿Altos hidrogeniones o bajos hidrogeniones?
¿Qué es un hidrogenión? Un protón. Un protón. Bravo, me encanta esa respuesta, ¿cierto? Sí, de verdad me encanta. Entonces nosotros podríamos representar un ácido como una sustancia que tiene un protón y que puede liberar ese protón. ¿En dónde lo libera? Lo libera en solución acuosa, ¿cierto? La definición del colegio es cualquier sustancia que se puede disociar y liberar un protón. Puede dejar esto, que nosotros le llamaríamos como una base. Entonces, en ese sentido, un ácido libera hidrogeniones o protones, como dice Xiaomi. ¿Y qué haría la base? Los captura. Los captura, ¿cierto? Los captura. Eso haría una base. Entonces, una base captura esos protones. Ok, perfecto. Hablemos entonces de ácidos de importancia biológica. ¿Cuál? El ácido gástrico. ¿El ácido gástrico es qué? Ese es un buen ejemplo, Eric. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, en un ejemplo como el ácido clorhídrico, nosotros tenemos esto. Qué bueno ese ejemplo. ¿Sí? HCl. Y él se disocia para generar H más y cloro, ¿no? Esta es la disociación. Ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Este es un muy buen ejemplo de ácido. El ácido clorhídrico. No sé si sepan o recuerden que existen ácidos fuertes y ácidos débiles. Para poner el ejemplo de Erika, el ácido clorhídrico es fuerte o débil. ¿Ustedes qué recuerdan? Fuerte. ¿Y qué significa que sea fuerte? Que sea muy ácido. Para perder las partículas se tiene que utilizar más energía. Ok, El tipo de enlace que tiene. puede ser. Pues yo tengo entendido que es, bueno, que es Como muy siempre ácido. controvirtiendo a Erika. Diga si No, usted no, tiene no. problema con ella. No, o sea que Si se dan afuera. está bien, sino que pues es muy fuerte por el hecho de que mata a las bacterias. Dicen que es fuerte por su capacidad de matar bacterias. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Qué pena que me interrumpí. Ahí la foto tiene. Poli, usted está escribiendo. Daniela, bórrela. Ok, ¿por qué decimos que es fuerte? Ah. Por aquí Erika habló de los enlaces, pero ¿por qué más? Consulten, lo utilicen herramientas. ¿No? Por las cargas. ¿Por qué? Las cargas de las partículas. Por las cargas de las partículas. ¿Por qué más dirían ustedes que es fuerte? Bueno, entonces decimos que un ácido es fuerte cuando este ejemplo de acá, del ácido clorhídrico, implica que la molécula de ácido clorhídrico tiene protones y tiene cloro y que se disocian completamente. Es decir, que en solución acuosa, chample, qué malabarista, que en solución acuosa no encuentras el ácido clorhídrico como tal. Lo que encuentras es puros protones y puros aniones de cloro. Totalmente disociados. No encuentras ni una sola molécula como originalmente es, porque todas las moléculas se disocian. Vamos a suponer que hay 1 trillón de moléculas de ácido clorhídrico en solución acuosa. ¿Sí? Pues 1 trillón, es decir, todas ellas se van a convertir en protones y cloro. Todas, absolutamente todas. Eso significa que un ácido es fuerte, se disocia totalmente. ¿Sí? Y por extensión ya podemos definir que es un ácido débil, ¿no? Un ácido débil sería aquel ácido que no se disocia completamente. ¿Listo? Entonces, aquí vale la pena resaltar otro ejemplo, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Un ejemplo que me gustaría que tratáramos es este. Vamos a ver si lo recuerda. ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo se llama ese ácido? Bicarbonato. ¿Aló? Pipe. ¿Qué es? No, pescado no. ¿Qué pues? No entendí. ¿Qué tipo de ácido es ese? No, ¿Cómo se entendí llama? lo de Pipe. Ah, se llama pimpollo. Juanita, es un ejemplo de que no era Ácido carbónico. Ácido carbónico. Y este. Maravilloso. Ah, sí. Este ácido carbónico es un buen ejemplo. Él se disocia, ¿cierto? Él se disocia. ¿Y en qué se disocia? Se disocia en, dijimos, como es un ácido, él libera protones, ¿cierto? ¿Y qué queda?
Ahora sí queda Bicarbonato. esto que se llama Bicarbonato. anión bicarbonato. El bicarbonato puede volverse a unir con el protón, ¿verdad? O sea que lo podría capturar. Luego el bicarbonato es un ejemplo de Base. base, ¿cierto? El bicarbonato que es un ejemplo de base. Perfecto. ¿Y este qué sería? El protón o hidrogenio, como a ustedes les guste llamar. Ahí está. Entonces el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protones. Pero, aquí viene la pregunta, ¿no? El ácido carbónico, más que una pregunta, es una afirmación. El ácido carbónico, a diferencia del ácido clorhídrico, es un ácido débil. Solamente algunas moléculas de ácido carbónico, solamente algunas moléculas de ácido carbónico se disocian. Y les digo una cosa, poquitas. Son poquitas las que se disocian. ¿Sí? Muy pocas. De todas las moléculas de ácido carbónico son muy pocas. Y a pesar de eso, las pocas que se disocian son fundamentales para nuestro funcionamiento. ¿Sí? ¿Son qué? Fundamentales para nuestro funcionamiento. ¿De dónde proviene el ácido carbónico? ¿Lo recuerda usted? ¿Lo recuerda? Ácido carbónico. Sí, ¿de dónde proviene? ¿De dónde lo obtenemos? Se forma cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua. Bicarbonato. Está súper sofisticado, es muy correcto. Es muy correcto lo que está diciendo. Saque la ¿Cómo es tu nombre? referencia. Bueno, no importa. Samuel, lo que dice Samuel es, proviene de la hidratación del dióxido de carbono. Sí, señor. Oh, brillante. Brillante e intratable. Entonces, cuando se hidrata el dióxido de carbono, se forma esta molécula de H2, C, O, 2 y 1, 3, O3, H2CO3. Si ven ustedes, la estequiometría es perfecta en este sentido. Ok, ¿y de dónde se obtienen el CO2 y el agua? La respiración. De la respiración celular. Es decir, nosotros obtenemos esto a partir de la respiración celular. Una forma de representar la respiración celular, por si no lo recuerdan, es C6H12O6, que significa glucosa, que es el principal combustible, ¿cierto? C6H12O6, ¿en presencia de qué? ¿De qué? Díganlo. Es el principal combustible. ¿Qué se necesita para quemar un combustible? Energía, ATP. La glucosa funcionaría como una gasolinita, ¿no? ¿Verdad? Se necesita Sí. oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. Si nosotros fuéramos a hacer la estequiometría de eso, pues tendríamos 6 moléculas de estos, 6 de estos, ¿ok? Y pues aquí también necesitaríamos 6 de estos. Muy bien, entonces ya sabemos que proviene de la oxidación, ya sabemos que proviene de la oxidación de la glucosa, ¿cierto? De combustibles como la glucosa, de ahí viene. Ok, ¿qué más se obtiene aquí? Además de CO2 más agua, ¿qué más se obtiene? ¿Qué más se obtiene? A ver, el agua está ahí, ¿qué más se obtiene? Hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. Lo más importante de nuestras vidas. El oxígeno. Correcto. ADP. Luego aquí como sustratos ¿quiénes tienen que estar? El ADP y ¿quién más? Fosfato. Y el fosfato inorgánico. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el proceso de respiración sintetizado. ¿Cierto? La oxidación de la glucosa permite que estos dos sustratos se unan en un tercero, que es el ATP, y estos como resultante de la oxidación generan CO2 más agua. El agua que hidrata el dióxido de carbono se puede transformar en ácido carbónico y el ácido carbónico se puede disociar en bicarbonato y protones. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a decir cuáles son los reactantes de esa ecuación, porque eso es como una secuencia de ecuaciones, una primerita, una segunda, tercera ecuación. Si fuéramos a hablar de cuáles son los reactantes de esa ecuación, ¿cuáles serían los reactantes? ¿Los de arriba o los de abajo? Para ponerla fácil. Los de arriba, muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos nuestros reactantes. Y acá abajo tenemos nuestros, ¿cómo se llamarían estos de acá? Reactivos. No, no, Protón. productos. Muy bien, perfecto, productos.
Reactantes, entonces reactantes tenemos todos estos, vamos a señalar los más relevantes. ¿Sí? Oxígeno. Ahora bien, todos estos podríamos considerarlos reactantes. Nosotros, en nuestro trabajo, lo que vamos a hacer a continuación, nos vamos a enfocar en estos reactantes de acá. ¿Sí? Son los que nos interesan, el CO2 y el agua. Y estos serán nuestros productos. Estos serán nuestros productos. Ahí nos interesa. Viene una pregunta que es de química, que yo creo que Juanito. a veces uno cuando está en química los profes le recuerdan algunas cosas, pero no sé. Así que pues, existe algo que se conoce, vamos a ver si de pronto lo recuerdan, la constante de equilibrio. ¿Sí? La constante de equilibrio. No, ¿Cuál es? ¿no recuerdan eso? Bueno, pues es relativamente fácil. Vamos a ponerlo producto. Ustedes saben qué es un producto. Un producto en matemáticas. El resultado. Un producto en matemáticas es. Un producto en matemáticas es. Resultado de una operación. ¿Qué? El producto. El resultado. Un Podre. producto es una multiplicación. Él lo dijo, pero lo dijo muy bajito. ¿Cómo es que es tu nombre? María. Ok. Producto de. Este producto aquí es un producto matemático y este producto aquí es un producto químico. Entonces, producto de productos. Los productos son estos. Y abajo tendríamos el producto de reactantes. ¿Les parece si sustituimos? Ok, vamos a sustituirlos. ¿Sí? Entonces, si los vamos a sustituir, ¿qué tendríamos como producto de productos? ¿Cuáles son los productos? Entonces ahí están. Los de abajo. Los de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? El carbonato. ¿Y quién más? Los protones. Protones. O sea que tenemos esta expresión. Ahí dice producto de productos, claro, porque tomé los productos y los multipliqué. Producto de productos, no hay misterio, ¿ok? ¿Listo? Y abajo tendríamos producto de reactivos, dijimos que nos interesaban estos, o sea que puedo colocar esos dos. Listo, eso fue todo, no fue más. ¿Cómo se llama esa expresión? Constante de equilibrio. Su valor, el valor de esa constante de equilibrio, depende de resultados netamente experimentales. Lo interesante es que casi todas las reacciones químicas tienen una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio no es ocurrencia de Nicolás, no es ocurrencia de Mariana, no es ocurrencia de nada. No es derivada matemáticamente, no se deduce, no, se mide. Es decir, se hace un estudio en el laboratorio y se determina, mira, para esta reacción el valor de la constante de equilibrio es tanto, y punto. O sea que funcionando así como si fuera una constante de la naturaleza para esa reacción. ¿Listo? Muy bien. Si nosotros tenemos esto acá, pues voy a hacer algunas obviedades. Una que voy a hacer de una sola vez es borrar este texto. ¿Sí? Adelante, tomen fotillos si quieren, ¿no? Y ahí está. Entonces ya sabemos de dónde viene, ¿sí? Ya sabemos de dónde viene y para dónde va. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a borrar acá y me voy a quedar solamente concentrado en esto. Vamos a borrar esto. Ya sabemos cómo se llama esto. Se llama constante de equilibrio. Vamos a borrar todo lo demás. ¿Sí? Vamos a borrar todo lo demás que no necesitemos para que no nos entretenga. Yo particularmente voy a borrar ahorita las definiciones por el momento, que no las necesitamos. ¿Sí? Oh. ¿Qué más? Ok. Pues vamos a borrar esto de momento y presten mucha atención. Normalmente la concentración de agua en el cuerpo humano es constante. Esto es 55.5, pero no es necesario para nada que ustedes se acuerden del dato. Lo único que ustedes necesitan es saber que ese valor es una constante. La constante aquí, que sería esa concentración de agua, ¿está multiplicando o dividiendo? Dividiendo.
Multiplicando. ¿Seguro? Está multiplicando a esta, Ah. en eso tiene razón, pero en sí, para toda la la expresión, Está dividiendo. está dividiendo. No estabas mal, estabas bien. Sí, sí. ¿Sí? Lo que estaba viendo el dióxido de carbono. Entonces, esta concentración de agua, que es una constante, si está aquí dividiendo, ¿cómo puedo yo eliminarla de ahí, sacarla de ahí? ¿Qué aprende uno en álgebra? Que se está dividiendo, ¿puedo pasarla a multiplicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Una constante que sería esta, ¿cierto? Y yo ya la podría borrar de acá abajo, ¿no? ¿Listo? Ahora les voy a preguntar algo. Si ustedes tienen un valor constante, que en este caso es la constante de equilibrio, sería esta que está aquí en negrita, y junto con ella tiene otra constante, que es la concentración de agua corporal, ¿de qué carácter es el resultado de multiplicar una constante por otra constante? ¿Qué nos daría? Otra constante. Muy bien, maravilloso. Constante por constante da constante. La va a llamar K y listo. Y con eso vamos a tener gran territorio ganado. Y solamente tenemos ¿cuántas variables aquí para hacer el análisis? 1, 2 y 3. No más. Solamente tenemos esas 3 variables. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, les voy a pedir que hagan otro análisis. Vamos a ver. En este otro análisis les pido que por favor aíslen los protones. Cuando les digo que aíslen los protones es déjenlos solos. Cuando les digo déjenlos solos es, recuerden el álgebra por allá en octavo, noveno, que a nosotros nos enseñaron a despejar una ecuación. ¿Cierto? Entonces, despeje los protones. Entonces, despeje los protones. Despeje los protones. Acá a este lado yo tengo una constante y ahora en adelante la constante no me va a estresar para nada. Estén relajados. Y para poder entonces dejar los protones solos, ¿qué necesitamos hacer con las otras dos variables? Pasarlos al otro lado. Entonces, por ejemplo, esta, ¿qué está haciendo esta? Dividiendo. Tendría que Pasa a pasar a multiplicar. ¡wow! Multiplicar. Nada del otro mundo, perfecto. Y esta Está está multiplicando. multiplicando. Pasa a dividir. Pásala a dividir. Wow. Y aquí ponemos igual. Y tenemos una excelente un primer planteamiento muy bacano. ¿Qué dice ese planteamiento? ¿Recuerdan ustedes en el lenguaje matemático cómo podría yo expresar esto? Digámoslo, que los protones son directamente proporcionales a La constante. la CO2, correcto, muy bien. Que los protones son directamente proporcionales con la concentración de CO2, es decir, a más CO2, más protones. ¿Sí o no? Y si eso es así, a más CO2 hay más ácido o menos ácido. Más ácido. Más ácido, correcto. Entonces, a más CO2, más ácido. Genial. Genial, ya tenemos una primera regla. De aquí en adelante, entre más CO2, más protones. Más acidez. Perfecto. ¿Y qué dice la otra parte? Que esto es una relación. Esta era directa, ¿no? Y esta Inversamente es proporcional. inversa. Inversa. Claro. ¿Y cómo podríamos decir en palabras esa regla inversa? Que A a más protones, menos bicarbonato. A más bicarbonato, menos protones. menos protones. A menos bicarbonato, más protones. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Se dan señor. cuenta? Eso es lo que significa esta relación. Y ya, eso es todo. Ahora, tratemos de encontrar la lógica detrás de esto. Fijémonos por un momento que tenemos muchos protones. Y yo digo, a más protones menos bicarbonato. ¿Por qué creen ustedes que a más protones menos bicarbonato? Obvio, aquí tenemos una explicación matemática que sintetiza todo eso, lo resume en una fórmula y entonces yo ya no voy a necesitar pensar mucho porque miro la fórmula y ahí puedo encontrar la respuesta. Pero antes de automatizar esa parte mental, yo quiero que ustedes piensen en la lógica de lo que aquí dice. ¿Por qué si tengo más bicarbonato tendría menos protones? Porque los une. Porque los une, claro.
Entonces, el bicarbonato es una y lo que hace es capturar, Protones. y en la medida en que los capture, ¿qué ocurre con ellos? Los disminuye. ¿Cierto? Y en la medida en que yo tenga menos bicarbonato, Más cero. entonces los protones no va a haber quien los una y por lo tanto su concentración va a aumentar. Eso digamos que es una simple lógica, simple y llana lógica, ¿cierto? Eso es lo que estamos nosotros diciendo allí, simple y llana lógica. De aquí en adelante entonces yo podría continuar con esta regla. A mucha gente no le gusta ver las cosas así, ¿eh? Entonces nosotros lo podríamos replantear, pues es la misma cosa, no hay ningún problema, y decir que la concentración de protones aquí, CO2 aquí, y aquí tenemos la concentración de bicarbonato, pues ya se le está yendo la tinta, y aquí tenemos por fin, y recuerden que esta acá terminó siendo irrelevante, ¿no? Sí. No la necesitamos para nada prácticamente. Ahora ya tenemos esta ecuación y de aquí en adelante nosotros vamos a pensar con esa ecuación. Ya, vamos a pensar con esa ecuación. Entonces, ojo con lo que les voy a plantear, Santiago. Ojo con lo que les voy a plantear. Entonces, inicialmente lo que vamos a suponer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pensar nosotros en que un determinado paciente, esto sería un ejemplo, está pasando por una acidemia, que significa un exceso de ácido en el plasma, ¿no? Entonces, este sería una 7.35. acidemia. Ok, el paciente está en una acidemia. Primero, si el paciente está en una acidemia, ¿cuáles podrían ser las razones que expliquen esa acidemia si nosotros vemos la ecuación? ¿De qué forma podría yo decir, bueno, ya sé que acidemia significa tener muchos Protones. Bueno, ¿cuáles podrían ser las explicaciones para que haya muchos protones? Aumento de CO2. Uno es un aumento en el CO2, ¿por qué? Porque los protones son directamente proporcionales. Y la Perfecto. otra, poco bicarbonato. O la otra podría ser que haya poco Bicarbonato. bicarbonato porque son inversamente proporcionales. Luego, si hay poco bicarbonato, habrá Mucho hidrógeno. muchos protones. Perfecto. Entonces, fíjense cómo en la ecuación lo primero que nos dice es dónde puedes buscar esa respuesta. ¿Sí? ¿Dónde puedes encontrar esa respuesta? Claro. Y entonces aquí viene algo, que es una mínima, pero mínima, reformulación de la ecuación. Esa reformulación de la ecuación es esta, es lo mismo, son equivalentes, no se estresen. ¿Sí? Por favor, no se estresen. CO2. ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? La CO2. Claro, cambié la concentración de CO2, la cambié por presión de CO2. Parcial de oxígeno. ¿Por qué digamos que lo pude hacer? ¿Por qué creen ustedes que eso es válido? La Entonces- concentración sí es en la sangre. Se puede decir que es válido por dos razones, ¿no? La primera es que el CO2 es ¿en qué estado normalmente se encuentra? Gas. Es un gas. Entonces es más difícil medir la concentración de un gas. En cambio es más fácil medir su presión. Profe, Uno. se dice presión parcial de CO2, presión de CO2. No hay realmente mayores problemas en utilizar solo presión o presión parcial. Ahora, yo sé que entre más CO2, más presión. Entonces digamos que esta expresión y esta expresión no cambian para nada. Solamente sé que yo voy a poder utilizar una presión de CO2. Esta presión normalmente se expresa en ¿qué unidades? Lo aprendieron en el semestre pasado. Exactamente, dígalo, Lulu. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Muy bien, excelente. Perfecto. Brillante está así intratable. Entonces aquí tenemos esta situación, ¿sí? Y digamos que un paciente tiene o está en acidemia, entonces inmediatamente ustedes piensan, está en acidemia, entonces puede ser por estas dos razones, o porque haya un incremento en el CO2 o porque haya una disminución Del bicarbonato. en el bicarbonato. Ahora, esta ecuación también nos está diciendo que hay dos componentes, ¿no? Hay dos componentes que determinan la concentración de protones. Esta componente que llamaríamos Respiratorio. respiratoria Electrometabólico. y que se va a manifestar a través de la presión de CO2, y esta componente Metabólico.
que es metabólica se va a manifestar a través del bicarbonato, pero también le podríamos llamar Renal. renal. ¿Listo? Ok. Si eso es así, entonces yo qué pudiera decir, claro, entonces yo podría llegar y decir, no, pues entonces este paciente con acidemia tiene o un problema respiratorio que le hace retener dióxido de carbono, eso es una posibilidad, o tiene un problema metabólico en el cual El riñón. el riñón es incapaz de producir Bicarbonato. o de reabsorber una suficiente cantidad de Bicarbonato. bicarbonato. Ese es el razonamiento, es bacano. ¿Sí o qué? Chévere. Bacano. Eso como regla general está bien bacaneado. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos los determinantes, sabemos que puede ser respiratorio, sabemos que puede ser renal. Ahora viene la parte desafiante, ¿no? O bueno, sí, viene la parte desafiante, empecemos con ese principio. En general, uno puede tener enfermo este sistema, Y el otro también. puede tener enfermo este sistema, e incluso, si está de malas, puede tener Sí. los dos. Por ejemplo, uno podría tener una acidosis mixta, Sí, o sí, una metabólico. alcalosis Mixto. mixta. ¿Sí? Obviamente, hay un principio de la estadística y de la medicina que llama el principio de la parsimonia. ¿Qué dice? Que es más probable tener un problema que tener dos problemas simultáneamente. O sea, que es más probable que tengas un solo sistema dañado. Si ese es el caso y tienes un solo sistema dañado, digamos que tu sistema es, el que está alterado es el respiratorio, o sea, te das cuenta que esta acidemia es por un incremento en la retención de dióxido de carbono, es decir, ese paciente tiene una enfermedad respiratoria. Por lo tanto, a menos que el problema que ese paciente tiene ceda, digamos una neumonía y se empieza a curar, a menos que el problema ceda, el sistema respiratorio no está en condiciones de responder a ese problema. Quien tiene que responder a ese problema es el sistema que todavía Está se sirviendo. encuentre sano. Luego, si el problema es respiratorio, yo puedo compensar Aumentando el con el bicarbonato. sistema metabólico y viceversa. Si el problema es solo metabólico, yo podría compensarlo con el sistema respiratorio. ¿Estamos? Sí. Ese es el punto. Ese es el punto que queremos señalar. Se trata de compensaciones, ¿no? Se trata de compensaciones. Entonces, como se trata de compensaciones, uno dice, compensar, pero ¿compensar es qué? ¿Una EPS? Pobre. Pues voy a borrar este pedacito, yo creo que lo puedo borrar ya, esta partecita. Ya. Sí, hágale, profe. Borre No, todo. que diga Cristian, si Cristian dice Claro. que borra, se borra. Y entonces, Ok. Muy bien, entonces aquí viene otro concepto importante y es, ok, uno dice protones, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿cómo sé yo que estoy descompensado? ¿Cómo? Gases arteriales. Con unos gases arteriales. Muy bien, ¿qué voy a ver en esos gases arteriales? ¿A dónde me voy en primer lugar? al oxígeno. Al pH. Entonces paremos ahí Ah, y ok. hagamos un alto en el camino. El pH. El pH plasmático de cualquiera de estos cristianos que está acá es una variable fisiológica crítica y además de crítica es regulable. Por lo tanto está sujeta a homeostasis. Homeostasis es ¿qué? Tratar de conservar esa variable, ¿cierto? En un rango de valores. Y ese rango de valores normal va entre... 7.35 a 7.45. Es posible que ustedes durante su carrera, en otra escuela, digan, no, es 7.33 y 7.46, no peleen por eso. Realmente la mayoría de los médicos están de acuerdo en que alrededor de esta cifra es lo normal. Y nosotros podríamos definir qué pasa y decir, ok, esto sería estar bien. Ok. Ok. O no, bueno, ok. Ok. ¿Sí? Pero podríamos tener menos del 7.35 o podríamos tener más De de 145. 7.45. Acidosis. Si eso es así, entonces pongámosle apellido a esto. Si yo tengo menos de 7.35, eso es acidosis. Acidosis. ¡Wow! Me encanta, responden rápido. Oye.
Como quisiera. Y si tengo más de 745, Alcalosis. alcalosis. Alcalosis es lo mismo que, bueno, álcali es lo mismo que base. ¿Sí? Un álcali es una base. Dios santo, recoge tu bulbo olfatorio. Listo. Acidosis, alcalosis. Menos de 725, acidosis, y uno dice, ole, ¿y cómo así que un número que es pequeño, como este, ¿cuál de estos dos números más grandes? ¿735 o 745? 45. ¿Cuál es más pequeño? El 735. 735. Y si este es más pequeño, ¿por qué decimos que tiene un exceso de ácido? Por la cantidad de... Por la O la disminución de concentración de pH. protones. ¿Sí entiende la lógica de la pregunta, no? O sea, este número claramente es menor que este, pero supuestamente es que significa que tenemos muchos ácidos. Por la ausencia o presencia de protones. Por la ausencia o presencia de protones. ¿Alguna idea? Anderson. Uy, antes. Anderson ya tiene la bola volteada. Por este lado se le salen los pensamientos. Dios bendito. Sí, no, I don't know. Bueno, ¿qué piensan? ¿No? Se ha planteado una pregunta, ¿por qué en la acidosis pareciera que vamos hacia abajo y resulta que los protones van hacia arriba? ¿A qué creen que se debe eso? Bicarbonato. Exacto, muy bien. Porque resulta que no sabemos bien qué es el... Sí, esa era la respuesta. No sabemos bien qué es el pH. ¿Qué es el pH? EPA. EPA. ¿Qué es el pH? Proteína. El potencial de hidrogenio es bien, pero ¿cómo se define matemáticamente para poder...? Es el negativo del logaritmo decimal de la concentración de iones de hidrógeno. Ah, Más ya. claro no se No, puede. pero es que está aquí. Es lo más claro que escuchamos, pero bueno, lo vamos a poner en términos muy sencillos. O sea, acá tenemos la concentración de protones de verdad verdadita. Sí, de verdad verdadita tenemos la concentración de protones, pero a esa concentración de protones yo le antecedo una P, y esa P significa logaritmo negativo. Y no solamente eso, no solamente significa logaritmo negativo, sino que además es logaritmo negativo en base 10. En base 10. ¿Sí? Entonces, para poderlo ver un poquito mejor, vamos a poner un ejemplo acá, y de esa manera se van a dar cuenta que es aparentemente intimidante, pero cuando ustedes ven esto dicen, ya no me intimidas. Vamos a suponer que tenemos una solución en donde la concentración de protones es, vamos a ver, 0,00001. Concentración de protones y molar, moles por litro. Ya, ahí está, molar. Es un número grande o pequeño, ¿cómo lo ven? Pequeño. Muy pequeño, ¿cierto que sí? ¿Es mayor a 1 o menor a 1? Menor. Mucho menor que 1, ¿cierto? ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos expresar este número En logaritmos. en logaritmos? Entonces, ¿cómo lo podríamos expresar? Bueno, hay algo que se llama la notación científica. ¿La notación científica en qué consiste? Lo voy a poner muy fácil. Escuchen, un heurístico para que lo agarren rápidamente. La base es 10 porque dijimos que el logaritmo es en base 10, entonces coloco un 10. Y después de eso hago lo siguiente. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que yo tengo que moverme 5 lugares decimales, Ya a las 5. ¿cierto? O sea que el 5 va a ir acá. Pero si fuera 10 a la 5, no sería este número, sino que 10 a la 5 sería un número grandote, que sería un 10 seguido por otros 4 ceros hasta tener 5 ceros. O sea Menos que 5. 10 a la 5 sería 100.000. Eso no es posible. Tiene que ser un número pequeñito. Entonces tomamos el negativo. O sea que decir que la concentración de protones es de 0,0000001
Es lo mismo que decir que la concentración de protones es de 10 a la menos 5. Vean, es tan fácil que les puedo poner otro ejemplo y ustedes de una lo pillan. ¿10 a la cuánto? A la 2. 10 a la Menos menos dos. 2. Es sencillo. Les voy a poner otro ejemplo y ustedes van a decir, ay, es tan fácil. Sí, es tan fácil. Ya. 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 10 a la menos 8. Facilísimo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Resulta que ese chico allá, el de gafitas, que vino y con el colgate acá, ese chico nos dice que es que hay que tomar el logaritmo negativo de estos números. Entonces vamos a hacerlo con el ejercicio. Logaritmo en base 10 de este número. ¿Sí? Ojo, es lo más de fácil para que se lo pillen. Necesito saber a qué número tengo que elevar el 10. ¿A qué número tengo que elevar el 10? ¿A qué número? ¿Cómo se llama el número? X, porque no sabemos cuál es. ¿A qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 10 a la menos 5? Es lo más de fácil. ¿A qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 10 a la menos 5? Eso lo aprendimos por ahí, se enseña en octavo. Uy, no, No no. mentiras. Ah, no, sí, en octavo. La respuesta salta a la vista. Adivinen. X es igual a menos 5. X es igual a menos 5. O sea, así de sencillo. X igual a menos 5. ¿Listo? Sí. O sea que, perdónenme, ¿qué tal que yo hiciera esto acá? ¿Cuál sería entonces el valor? 10 a la X sería igual a 10 a la menos 2. Luego X es igual a menos 2. Y acá, X era igual a ¿cuánto? 10 a la menos 8. A la menos 8. Listo, perfecto, ya lo lograron. Es así de simple. Es así de simple. Pero ahora tengo que hacer este procesamiento. Dice que antes del logaritmo, que yo ya sé cuál es, aquí me dio ¿cuánto? Menos 5. Pero dice que antes del menos 5 le ponga Menos. otro signo menos. Entonces lo pongo acá. Más. Y el resultado da 5. 5. O sea que el pH de una solución, el pH de una solución 0,00001 es pH 5. Este número que hay acá abajo, Erika, ¿este número es más grande que este o más pequeño? Este de acá. Más grande. Más grande. Por lo tanto, el pH aquí, ¿cuánto da? 2. Más ácido. Perfecto. Para eso sirve, Erika. Ahorita que estabas preguntando. ¿Este pH es de cuánto? De 8. Más ácido, más alcalino. ¿Puedo yo saber si una sustancia es más ácida o menos ácida que otra sin tener este entendimiento? No es posible. No es posible. Entonces, aquí ustedes pueden ver algo. ¿Qué ven ustedes? Que en la medida, fíjense ustedes, ¿cuál es la relación que ustedes descubren allí entre el pH y los hidrogeniones? ¿Ustedes ven que hay una relación directa o ven que hay una relación inversa? Inversa. ¿Por qué inversa? Porque entre más pequeñito es este valor, más grande es la concentración de hidrogeniones, ¿cierto? ¿Sí o no? Miren acá, por ejemplo, este tiene